Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wedding Season, el podcast. Soy Geraldine Rivas y hoy tengo una invitada especial. Ella es una profesional de la industria de bodas, pero con muchísima experiencia. Y es una de las personas en la que ustedes han degustado y han disfrutado de un paladar exquisito de postres. Yo quiero que ustedes reciban en este episodio a la dueña de Pastelería Rosario, Wendy Hernández. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias por esas bellas palabras. Tú sabes, Wendy, que cuando yo te conocí, yo sentí que tú tenías como una ligereza, así como que la gente se puede acercar a ti y preguntarte de todo. O sea, que como que tú eres fácil así, de fácil acceso. A mí realmente sí. A mí me encanta que me pregunten, me encanta hablar de lo que hago. Para mí eso es mi pasión, de verdad que sí. De verdad que se nota porque a veces uno está quizá en lugares que tú dices, o sea, no me pregunten de trabajo, pero, o sea, te sale como que por los poros el tema de bizcocho, de postres. Definitivamente. Eso es algo que yo siempre digo. O sea, me encanta lo que hago a un nivel que no siento que estoy trabajando. O sea, es algo que me levanto cada día y de verdad que con muchísimo esfuerzo, son muchas horas a lo que se le dedica a la pastelería. Se ve muy lindo desde fuera. El producto final es sencillamente brillante, te da mucha satisfacción, pero a la vez es un poco sacrificado con el tiempo que se le emplea. Wendy, tú tenías tu venita de chiquita, te gustaba estar ahí moviendo supiro y haciendo cosas. Cuéntame de eso. Te cuento, realmente esto viene de mi familia desde muy atrás, desde una tía de mi abuela, mi mamá, yo obviamente, y ya yo tengo o sea, la cuarta generación, que es mi hija, que también está un poco involucrada. Pero así como tal, en mi casa, nosotros somos 5 hermanos, 6 hermanos realmente, y a todos nos involucraban siempre. O sea, no era opcional. Siempre mi mamá nos involucró en el proceso de ayudarla a estar, o sea, a todas las cosas de la pastelería. A uno le tocaba fregar los moldes, al otro le tocaba. En ese entonces todavía no había batidora, o por lo menos en mi casa no había una batidora en sí. Era molenillo, Pérez. Era manual. Entonces, cada quien se turnaba a hacer uno de esos oficios. O sea, que eso viene desde tu madre, ¿verdad? Que fue la que te inculcó y te involucró y te motivó, porque al final es una motivación que tú vas como adquiriendo y fortaleciendo. Así es. O sea, en mi casa mi mamá empezó haciendo los bizcochos de nosotros, de mis hermanos, y luego pues la gente le iba haciendo encargos. Mi mamá era maestra en San Francisco de Macorís y de ahí surgió que todo el mundo quería probar su bizcocho, surgió una venta diaria en mi propia casa. El negocio estaba en la casa, era bien sacrificado porque estaba dentro de la casa. Igual desde pequeñita a mí me involucraron, o sea, yo recuerdo como ahora tener 12 años y mi mamá se iba a hacer capacitaciones a Estados Unidos y me dejaba a mí con los empleados, o sea, pero la que daba la cara era yo. Mi papá me ayudaba con el tema de contabilidad, los ingresos, pero o sea, desde chiquita, o sea, con mucha responsabilidad. Que a ciencia cierta sé que tenía 12 años el primer verano que me dejaron sola, que mi mamá se iba casi todos los veranos a dar cursos y a capacitaciones allá. Y esta carajita, o sea, atendiendo personas que estaban ordenando bizcochos de boda y eso yo digo, Dios mío, ¿cómo? ¡Qué responsabilidad! Exactamente. Y había personas que cuando le decían, no, ella es la encargada, como que se quedaban como, wow, realmente. Y que búscame a tu mamá, niña. Así mismo, así mismo. Y entonces, cuéntame un poquito, porque tú naciste, ¿verdad?, en San Francisco, Sí. y te mudas aquí a Santo Domingo. ¿Por qué te mudas? ¿Viniste a estudiar? Yo vine a estudiar, pero sin embargo, o sea, yo viví en San Francisco toda mi vida hasta el momento de entrar a la universidad. Al entrar a la universidad, obviamente, viví aquí, pero los fines de semana tenía que ir a... Iba siempre a ayudar a mami a... O sea, tú ibas a San Francisco a ayudar a tu mamá el fin de semana. Íbamos todos, igual iba mi hermana, todos íbamos a San Francisco.
Ok, ¿cuándo entonces surge la idea y la iniciativa de, óyeme, ¿por qué no ponemos una pastelería en Santo Domingo? Mira, realmente no surgió así, o sea, se fue dando, porque fue una manera, no puedo decir que orgánica, porque cuando ya yo empecé a tener cuando empiezo a tener mi hijo, mi mamá se encarga de hacerle los bizcochos, y todas mis amigas y personas allegadas pues veían estos bizcochos diferentes a todo lo que, o sea, eran bizcochos que en ese momento eran maquetas básicamente, con escenografía, cosas que no se estaban usando en el momento. Y a mis hijos eran unos bizcochos espectaculares que mami le hacía. Entonces, de ahí la gente, la curiosidad. Y cuando probaba la masa, decía, no, pero es que no solamente son lindos, es que también la masa es muy buena. Entonces, a partir de ahí, la gente, mis amigas más cercanas me encargaban bizcochos que se hacían en San Francisco y se traían aquí a Santo Domingo para cumplir. Para eventos y cosas. Exacto, con esos eventos. Mi mami, me recuerdo como ahora llegamos a llevar bizcocho a Altos de Chabón, a varios sitios. Wow. Entonces, eso mermó un tiempo y luego yo me fui a vivir fuera. Cuando regresé, volvió a surgir y ya como en el 2003, con ayuda de mi cuñada, de mi mamá y obviamente de mi socia principal y amada, mi hermana Elvira, entonces nos ponemos allá a poner, Armar el muñeco. armar el muñeco y hacer realidad lo de de pastelería, lo que hoy es Pastelería Rosario Hernández. Por eso, de hecho, se llama pastelería, en Instagram es Pastelería Rosario, pero es Pastelería Rosario Hernández. Mi nombre es Wendy, eso es algo que hay que aclarar, mi nombre es Wendy, pero todo el mundo me llama Rosario y yo ya respondo por el nombre de Rosario. Señor, ella es Wendy Hernández. Yo soy Wendy Hernández, pero todo el mundo me dice Doña Rosario, entonces ya yo respondo me llama por teléfono Doña Rosario y Doña Rosario soy yo. Rosario Hernández son dos apellidos, que son el apellido de mi cuñada, que es apellido Rosario de Bonao, y el apellido Hernández, que es el de nosotros. Pero tú al inicio te fuiste como por otra línea, a diferencia de tu madre. Tu madre hacía más bizcochos de cumpleaños, entonces tú te inclinaste por las bodas. Te cuento, nosotros queríamos poner, o sea, en el mercado en ese momento, cuando abrimos en el 2005, no había nada, ninguna pastelería que tuviera como un local en el que pudieran dar el servicio de personalizado para las bodas, para los pasteles de boda, como una boutique de bizcochos de boda. Normalmente no se hacían degustaciones. Cuando tú ibas a encargar un pastel de boda, tú tenías que pedirle que si por favor podías probar la masa a la pastelera que tú le estabas encargando. La mayoría tenían los negocios en la casa. Tampoco te presentaban opciones de diseños. Tú no podías elegir los diseños ni te decían, ni ponerte creativo tampoco como clienta. Exacto, qué iba con qué cosa. Y nosotros vimos esa necesidad y realmente cuando empezamos, el público se dio cuenta. Vio una diferencia en la personalización. Se dieron el cuenta, trato. exacto, de esa diferencia, de ese trato. Conmigo también estaba en ese momento mi prima, que también mi mano derecha, y juntas pues creamos esa dinámica de trabajar por citas, de hacerlo de una manera organizada, de antes de que el cliente llegara, empaparnos de qué se trataba la boda, para tener una idea de qué ofrecer. O sea, no era una cita en la que tú llegabas y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. No, ya cuando tú llegabas a esa cita, y todavía cuando llegas a esa cita, ya yo tengo idea clara de lo que se trata tu boda y todo lo que es tu mood board. Yo recuerdo que cuando uno iba a esas pastelerías desde chiquito, era un catálogo, o sea, era una carpeta con muchísimas fotos y eran estándar. A mí me hicieron yo no sé cuántos cumpleaños con el mismo bizcocho, que era una canasta rosada, y a mis hermanos que un avión, como que siempre era como el mismo formato. Y ahí viene a romper como ese esquema.
el Sí, no, negocio. yo, por ejemplo, me recuerdo como ahora, lo de las primeras cosas que nosotros pedíamos era cuando era cumpleaños, enséñame cuál es la invitación que tienen, en qué lugar van a hacer la celebración, cuántos invitados son, cuáles son los colores que tienen, cómo se va a vestir la niña. Todo ese tipo de cosas yo siempre la he tenido en cuenta para hacer un buen asesoramiento de cuál es el pastel que pues va para cada ocasión. ¿Tú te recuerdas, así, rememorando un poquito de ese primer bizcocho que te encargaron de bodas? Recuerdo, sí, que era bueno, lo primero es que recuerdo que estábamos súper nerviosos, pero obviamente básicamente en este local era nuestro primer pastel de bodas. Era un pastel, en ese momento se usaban mucho los camuflajes cuadrados, la forma cuadrada, y se usaban mucho también las bases de caoba. Y era una base de caoba oscura con un bizcocho de 4 pisos, era todo en blanco hueso, se duró muchísimo trabajando esas flores en azúcar. Me recuerdo que esas flores fueron trabajadas con una técnica de unas flores de una profesora venezolana, que una belleza, como ahora recuerdo. Pero aparte de la vena artística que tú tienes que formarte también en esos temas de técnica, de textura, de relleno, de combinaciones de tono, de colores. Hasta los colores influyen en los suspiros, que agria, que esto. Así mismo es. Mira, sucede que gracias a Dios, eh, lo que para otras personas tienen que aprender y le toma quizás más tiempo, yo lo tuve que aprender desde pequeña. Entonces, al yo estar involucrada desde pequeña en el negocio, todo lo que era colores, cómo dar los colores, mi mamá siempre se encargó de esa parte. El rosado con el amarillo te va a dar el limoncillo. Cuando quieres apagar un poco el color, pues ponle un poco de marrón o ponle un punto de negro. O sea, ese tipo de cosas ya pues ya yo las tenía en sí y las sabía. De hecho, muchas cosas que en pastelería pasan, y sobre todo cuando eres principiante te pasan, cuando vas aprendiendo y vas en la marcha del negocio, nosotros, pues, gracias a Dios no nos pasaron, porque yo tenía a mi mamá a mi lado, ¿Era tu asesora que ahí? era mi asesora y ella no nos soltaba. O sea, era una cosa que si ese día estaba lloviendo, si ella veía que había mucho trabajo y que había un fin de semana que estaba lloviendo, ella inmediatamente llamaba, mucho cuidado con los ingredientes, que recuérdense que todo tiene que estar seco, tiene que estar a temperatura, que tienen que poner cremor tártaro, que el suspiro, que se puede caer, que no sé qué. O sea, ella siempre, siempre estaba pendiente de todo eso. Sí, porque uno como novia a veces tiene la ilusión de un tipo de bizcocho, de un tipo de relleno, pero a veces por la misma ignorancia, ¿verdad? El desconocimiento, pecamos y a veces no es factible y puede que afecte, ¿verdad? Quizás el paladar del bizcocho cuando tú no tienes la refrigeración, cuando tú no has contemplado el escenario y todas esas cosas. Así es. De hecho, o sea, por ejemplo, nosotros en Pastelería Rosario, todos los rellenos son hechos artesanalmente. Nosotros no usamos preservantes. Entonces, no todos los rellenos están adecuados para eventos, por ejemplo, al aire libre. Entonces, y hay rellenos y materiales que no se le puede romper la cadena de frío, porque obviamente a veces al probarlo no nos damos cuenta, pero ya están comprometidos si le rompiste la cadena de frío. Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre pregunto es dónde va a ser tu boda y qué condiciones hay para mantener el pastel de bodas. Eso es 1A, porque para yo poder hacer una buena asesoría necesito saber qué materiales vamos a utilizar. De ahí es que viene entonces ese tema de que ustedes necesitaban más información de la novia para poder personalizarlo y que quedara realmente como ustedes iban a entregar el producto. Es correcto. De hecho, nosotros hoy en día nos ha facilitado mucho el hecho de que antes las novias llegaban directo. La novia tenía un decorador, pero no existía el planner. Hoy en día, como ya tienen un planner y las novias en sí también están mucho más educadas y más preparadas, pues entonces ya llegan con mucha información. Y ya cuando llegan a la parte de bizcocho, llegan ya con la cantidad
por ejemplo, las cosas que necesitamos, que es lo que yo le digo a todo el mundo, la escuelita. O sea, qué tener en cuenta para poder elegir y llegar a ya a una cita para ordenar tu pastel de bodas. Y es que tienes que saber ya la fecha, tienes que tener el lugar a donde va a ser, cantidad de invitados, es importante, el lugar es otra cosa también que tienes que tener, y igual colores, mood board, decoración también es importante. No necesariamente, o sea, no es necesaria, pero sí es importante tenerla, porque a veces el color puede cambiar. Pero si vas a elegir un bizcocho tradicional, siempre va a encajar en una decoración. ¿Cuáles son los tipos de relleno que tienen ustedes allá en Pastelería Rosario? Bueno, allá tenemos los rellenos, o sea, tenemos bastantes y hay que están en el menú, que están fijos. Hay otros que los puedes pedir, hay unos que son de temporada, otros los puedes pedir a requerimiento, dependiendo de también si nos da el tiempo de prepararlos. Por ejemplo, yo tuve en una ocasión unas personas que eran exportadores de mango y le hicimos el pastel de su boda, exacto, relleno de mango. Y quedó riquísimo. O sea, que hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. De esos son de los que me recuerdo. De hecho, uno de los sabores que más nos piden también surgió como un requerimiento especial. No lo teníamos en el menú. Uno de los signatures de nosotros es el dulce con chinola. Y el dulce con chinola fue sencillamente de que yo antes hacía un glaseado de chinola y obviamente siempre el dulce de leche. Lo servíamos aparte. Y en una degustación, un chef que se casaba en esa ocasión, dijo, no, pero Wendy, esto es junto que va. Y vas a ver que la diferencia. Y cuando lo probamos, un éxito desde ese momento. Te estoy hablando de ya, debe de haber más de 12 años de eso. Pero me imagino también, Wendy, que el proceso que ustedes tienen de degustación también ayuda a aterrizar un poquito a la novia y a probar también los diferentes rellenos, las texturas. Sí, de hecho, allá nosotros tratamos precisamente, yo siempre he dicho, a mí las sorpresas no me gustan, aún sean buenas. Entonces, yo prefiero yo trato de dar la degustación lo más honesta posible. Cuando digo honesta posible es porque hay pasteles que son de brindar, que son las tortas que van en barras, que eso se hace lo más fresco posible. Pero ya los bizcochos que van en buttercream o los bizcochos que van en la técnica de fondant o australiana, ya esos bizcochos requieren más días de elaboración. Entonces, si tu bizcocho, tu pastel, va a ser en fondant y va a ser bizcocho real, que se va a cortar que va a ir a una cámara fría primero, yo trato de que ese bizcocho pase por ese proceso antes de yo dártelo a probar. Porque no te puedo dar el bizcocho recién horneado porque ese no es el que tú vas a recibir. Ese no es el resultado. Y de hecho se lo dejo saber muy bien porque la gente, sobre todo ahora, está mucho con el bizcocho dominicano, pero realmente lo que pasa es que hay muchas masas buenas. Lo que pasa es que el bizcocho dominicano no lleva ese proceso de cámara fría que llevan otros bizcochos y la textura la mantiene suave. ¿En qué tú te inspiras, Wendy, para hacer esos diseños, esas creaciones? Bueno, en varias cosas. Muchas veces en los vestidos de novia, por decirte vestidos, pero también en las telas, en telares, alfombras, en invitación. O sea, la línea gráfica de la boda también. Exacto, la línea gráfica, el lugar a veces, un tema en específico. Igual yo siempre pregunto, a mí me gusta tener esa cita con los novios y de verdad prefiero, muchas veces esto es algo que se le deja solo a la novia, pero prefiero que vaya la pareja para tenerlos allá, para saber de ellos,
porque a veces hablando con ellos se resaltan detalles que son importantes, que de ahí yo puedo tomar una inspiración. ¿Qué es lo que más nos gusta? Pues nos gusta la playa, nos gusta oír música, tienen, por ejemplo, son locos con su mascota, inclusive la mascota su perro va a desfilar. Entonces son cosas como que elementos, pequeños elementos que se pueden incluir y a veces muchas personas no saben que se pueden incluir y que se puede personalizar. La idea es tú tener tu pastel de boda que sea lo más personalizado posible, algo que sea tuyo, que sea único. Y que se parezca a los novios, porque es el punto. Obviamente que se parezca a los novios, tanto en diseño como en sabor. ¿Cuál es el bizcocho más extravagante así que tú has hecho? Bueno, ya tú puedes saber que nosotros tenemos casi 20 años, entonces han pasado muchas cosas. A nosotros nos han pasado muchas cosas, Dios mío. Mira, desde hacer unos 15 años con la forma de un vestido, el vestido suspendido en un maniquí, hacer bizcochos que parecen suspendidos en el aire. Con efecto como 3D, así como. Sí, o sea, bizcochos que tú lo ves y tú dices, ¿de dónde dónde está la estructura de este pastel? Pero bizcochos altos, bizcochos con formas complicadas, porque todo, o sea, hacer algo redondo, al ser algo cuadrado, es fácil, pero cuando tú hablas de formas como aglobadas, ahora recuerdo uno de los bizcochos que era un bizcocho aglobado totalmente, o sea, parecían globos, uno encima de otro. Y era la estructura era fina, o sea, era un bizcocho, un pastel finito, o sea, una cosa súper estrecha, con un tremendo lazo, pero un lazo, y el lazo era todo trabajado en cristales. Wow. Y otro igual aglobado, que lo que pasa es que ese tenía suspendido en el aire, o sea, era el globo y suspendido en el aire llevaba unas piezas que también estaban suspendidas de azúcar. Pero lo complicado de ese era que iba para la hermana ciudad de Bávaro. Oh my God, o sea que era un trayecto. Me lo recuerdo que súper, como si hubiese sido ayer, recuerdo que cuando yo llevé ese bizcocho, el día antes yo no dormí. Yo recuerdo como ahora que los nervios a mí no me dejaron dormir ese día. Pues yo me imagino que un bizcocho así, o sea, no es que tú lo vas a armar, sino que está listo. Lo tratamos o sea, había una parte, estaba en 2 partes solamente, pero esa parte ya estaba armada, porque si no, no daba tiempo a que se pegara y se fijara esa estructura. Pero lo grande no fue que iba para Bávaro y no estaba la carretera que está ahora. Era la carretera vieja. Que era... Exacto, que eso era curvas y más lejos, no estaba tan buena. Y al hotel que llegamos, el hotel, yo cuando llego al área ya de que estoy entrando al hotel, digo, bueno, llegamos, qué felicidad, ya todo está bien. Cuando llegamos, desde la entrada hasta donde nosotros teníamos que desmontar, todo era gravilla. O sea, Dios no había mío. una cosa. Yo lo único que yo le decía al chofer, ay, no, déjeme, vamos a dejarlo aquí, espérese que yo lo voy vamos a llevarlo cargado. Vamos a llevarlo cargado, yo lo voy a llevar, yo lo llevo, ay, no, yo lo llevo. Sí, porque después de ese trabajazo, tú sufres eso. No, pero seguimos, porque el bizcocho llegó. Y él me dijo, no se preocupe. Eso sí, era tremendo chofer, ¿verdad? Pero sufrimos, sudé. Cuando llego que ya tengo mi bizcocho montado, que ya está todo, que ya yo estoy entregando, viene una de las personas que están trabajando ahí y justo a una de las piezas que va suspendida en el aire, porque de verdad que no parecía que eso era un trabajo de azúcar, una de las personas que está ahí lo toca, le hace pac, pac y dice, ¿y esto es de azúcar? A mí me quiso dar... Ay, padre. No, pero de verdad, yo creo que yo nunca he tenido una reacción como ese día. Nunca en un evento yo he tenido una reacción como ese día. Porque fue la tensión que yo tenía desde el día antes, no, desde que empecé con el bizcocho, sabiendo el tema del transporte. Cuando esta persona le hace así ese bizcocho, yo
Yo no respondí de mí, o sea, mi reacción fue muy brusca. Y después yo hasta disculpa le pedí, le digo yo, disculpa, me dicen, y la decoradora que estaba ahí le dijo, pero tú eres loca, si ese bizcocho se... Porque todo el mundo tuvo la misma reacción mía. Claro. Y pero Wendy, son de las cosas. La gente no sabe la cantidad de horas que se dura haciendo un bizcocho. Yo pensaba que eso era, tú sabes, tú haces tu relleno, tu masa, después junta, pero eso es un trabajo de días incluso. Sí, ¿no? Días y meses puede ser. O sea, puede ser, todo depende. De hecho, por ejemplo, allá, como la receta que nosotros tenemos es una receta de familia, todo es desde cero. O sea, ustedes tienen su propio secreto. Exacto, es una receta, estoy hablando, es la misma receta que mi mamá tenía y esa receta era de la tía de mi abuela. Entonces, es una receta que ha venido, que viene de la familia. Y hacer eso no toma una hora. O sea, normalmente en una pastelería, un bizcocho, qué sé yo, en una hora ya lo tienen en el horno. Nosotros duramos entre el proceso que el bizcocho está, o sea, que el bizcocho se hace, la preparación, hasta que sale del horno, allá pasan 3 horas y 3 horas y media para poder sacar ese producto. O sea, es totalmente artesanal, toma su tiempo. Solamente la masa, sin contarte los rellenos, que como expliqué. Y los detalles. Exacto, estamos hablando de la materia prima de la masas, zapata. Exacto, de la zapata, de masas, relleno, no sé qué. Cuando estamos hablando de flores, o sea, dependiendo de la cantidad de flores, o sea, se pasan meses trabajando flores, no solo una persona, porque son cada flor a veces lleva 20 y 30 pétalos. O sea, que tienen que secar día por día para tú poder armar. Wow. Igual si el trabajo es con cristales, solamente colocar esos cristales o ensaltar esos cristales para los bizcochos que van suspendidos por piso y tú tienes que hacer todas esas lágrimas de cristales, eso no es que eso viene hecho, eso es un trabajo de joyería, de ensaltar y hacer collares para luego colocar. Eso es un arte, Wendy. O sea, nosotros tenemos todo un taller porque no es solamente la parte del azúcar, o sea, hay otros elementos que se involucran ahí mismo. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los bizcochos? ¿Cuál es la preferencia ahora de los novios? Mira, eso va a depender mucho de la celebración, porque en las celebraciones grandes, pues más lo que es el camuflaje con las libras de brindar, porque es mucho más cómodo. También va a depender del lugar, porque si es un sitio al aire libre, pues es preferible tener el camuflaje o llevar un pastel, si es real, en fondant. Para celebraciones más íntimas, se estila que sea real el bizcocho. Y hay muchas personas que no importa, pues, que no importa la magnitud, pues lo prefiere, es real. Eso va a depender mucho. ¿Cómo se puede inspirar a una pareja para que llegue con una idea clara donde Wendy a buscar ese arte que quieren para ese día? Mira, yo digo que primero, o sea, que se conozcan, que se involucren ambos, no solamente una sola parte, no solamente la novia, que ver cuál es la línea gráfica que tiene la boda, cuál es el mood board que ellos tienen en cuanto a decoración, los colores que vayan a utilizar, el vestido de la novia, el estilo de la boda. Hay muchos estilos de boda, elegante, boho chic, hay muchísimos estilos, eso es importante. Entiendo que esas son de las líneas por donde uno debe de irse para llegar más o menos afilado y poder tener idea o sea, para que me puedan dar inspiración a mí. ¿Cuál es el proceso que debe de agotar la pareja? Ya nos vamos a casar, tenemos fecha. Para llegar donde Wendy, ¿con qué tiempo de anticipación yo debo de solicitar el bizcocho, de hacer la degustación, todo ese tipo de detalles? Mira, lo ideal es hacerlo con tiempo. Como dije desde el principio, es algo que se hace artesanalmente, es muy manual.
no hay capacidad para muchas cosas. Todo va a depender de qué tan complicado, qué tan grande sea la orden que quieras poner. Hay fechas que son más complicadas que otras, todos lo sabemos, que noviembre y diciembre son fechas muy complicadas, que lo ideal son de 6 a un año antes tener esas fechas ya reservadas, pero eso no quita que yo tengo, como en esta semana, que tuve un bizcocho que llegó ayer y la boda es mañana. Wow. O sea que eso también pasa, pero es muy arriesgado hacerlo así. Y son menos elaborados, Exacto, supongo. son bizcochos menos elaborados y bodas también muy pequeñas. Algo memorable que tú no quieras contar, así como divertido, que te haya pasado con... Bueno. Bueno, una de las cosas que a mí nunca se me olvida, al principio, cuando abrimos la pastelería, creo que fue quizás el segundo o el tercer pastel de bodas, que lo fueron, nada, nosotros no teníamos transporte en esa época todavía. Los bizcochos tú lo ibas a buscar directo allá a la pastelería. Luego, obviamente, entendimos que si queríamos preservar nuestras obras de arte, teníamos que también ofrecer el transporte. Claro. Pero en el interín, este bizcocho lo hicimos. Recuerdo que era una persona, era para acá, para la capital, pero era una persona de San Francisco de Macorís. Cuando lo enviaron a buscar en un camión, y el camión era el mismo camión donde ellos transportaban las vacas. ¿Qué? Y esto tenía un olor, supuestamente estaba limpio y se veía limpio, pero aquello tenía un olor que yo no te lo puedo ni explicar. Wow. O sea, que yo no te lo puedo ni explicar. Como ahora recuerdo que era un camuflaje crema con unos lazos y no se lo pudieron llevar. O sea, tú no lo permitiste. Yo le dije, no, vamos a llamar un servicio de carga y lo vamos a mandar en el servicio de carga. Yo no voy a dejar que ese bizcocho llegue ahí, porque imagínate que el bizcocho que en el bizcocho llegue al evento en esa condición con este olor. Claro. Se veía, como dije, se veía limpio, pero yo no sé si se le iba a pegar ese olor. Obviamente que se le iba a pegar. Claro. ¿Y no te llamó algún cliente a ti? Mira, se me cayó el bizcocho de camino. ¿Tú no tuviste...? A nosotros, bueno, de hecho, una de las cosas que nosotros, cuando yo le ofrezco el transporte y le digo que todas mis cotizaciones tienen el transporte incluido, le explico y les digo, miren, el transporte no es sencillamente un transporte, es un seguro de vida que usted le está comprando al bizcocho, para que lo puedan entender, porque la gente me dice, claro. Pero digo yo, lo que pasa es que el transporte no se va solamente con un chofer, sino que va una persona asistente. En todo caso, si el chofer va y cualquier cosa le pasa al bizcocho, se tiene que devolver y nosotros somos responsables de arreglarlo. Ahora, si el bizcocho usted se lo lleva, obviamente tiene que esperar una línea en el que cuando nosotros se lo arreglamos, pero en el momento que tengamos tiempo, porque de repente yo tengo 5 bizcochos más que están en espera, que no pueden estar tarde porque ese no se le puso el transporte y ese se cayó, que ya ha pasado justo en la esquina de la pastelería, choferes que han frenado y el bizcocho le llega al frente de... Ay, Dios porque mío. tú puedes manejar bien con un bizcocho, o sea, puedes manejar a la velocidad que tú quieras. El problema es el frenado. Usted no puede frenar de golpe. Y hay bizcochos también que son muy frescos y como que se desmayan así. Exacto, sí, la estructura, o no le ponen el aire bien, o no lo ubican bien. De hecho, allá mi prima y yo nos hemos llevado hasta nuestros buenos boches, precisamente por eso, porque antes de nosotros montar un bizcocho, chequeamos en qué vehículo va y cómo lo van a transportar. Y cuando no están las condiciones, nosotros llamamos al cliente y le decimos, mire, usted lo mandó a buscar, pero no hay condiciones para mandarle ese bizcocho así. Y no han dicho, y hemos tenido clientes que nos han dicho, no se preocupe que el bizcocho no es suyo. Ay, ya yo pagué ese bizcocho. Móntenoslo así que no hay problema. Y nosotros ahora tenemos ese relajo en la pastelería. Recuérdense que el bizcocho no es de nosotros. El bizcocho no es de nosotros. No, pero es un relajo que tenemos porque ya nos ha pasado varias veces. No, y el cliente está en su derecho. O sea, exacto, ya yo pagué mi bizcocho. Exacto. Entréguenme mi bizcocho. Es un tema de que transportar el bizcocho es algo delicado. Y que no te llegue a tu evento después de que ya tú... O sea, normalmente el pastel es el centro de la celebración. O sea, si es en un cumpleaños, el centro de la celebración está justo en la entrada, es un punto focal, igual en las bodas. Entonces, que tú le dediques todo ese tiempo y que al final no te llegue por algo tan sencillo como el transporte.
No, y es que el bizcocho es como lo que cierra el evento. O sea, la gente no han partido el bizcocho o yo no me voy sin mi pedazo de bizcocho. O sea, ese es como el cierre del ciclo del evento. De hecho, eso es así y muchas veces por eso hay ocasiones en que en las bodas no se sabe hay muchas personas que no saben en qué momento cortar el pastel. Y cuando son reales, la gente no lo quiere cortar inmediatamente después de la cena, porque todo el mundo entiende que después que lo corten ya se van. Se acabó el evento. Y por eso también es que se pone de moda el camuflaje, porque si la gente no lo ve ahí y ve que lo están cortando, dicen, no, pues ya esto se acabó y dejan y se va la mitad de los invitados. Claro. ¿Cuál es el mayor desafío que ustedes han enfrentado allá en la pastelería? Bueno, aparte de los ingredientes... Aparte de los ingredientes que muchas veces, lamentablemente los ingredientes locales a veces no están estandarizados, creo que el clima es algo que nosotros vive desafiándonos constantemente, sobre todo ahora en estos últimos meses que llueve tanto. Es todo el que sabe de trabajo de pastelería y de azúcar, entiende que a lo que me refiero. Es imposible casi trabajar con la cantidad de humedad que hay en este país y con tantas lluvias que están habiendo. ¿Qué significa para ti, Wendy, la pastelería Rosario? Bueno, te cuento. Pastelería Rosario para mí es como hijo mío. Es como mi hijo, esa soy yo. O sea, para mí Pastelería Rosario Hernández es mi vida. Y tú has querido, ¿verdad?, inculcarle eso a tus hijos, así como a ti te lo transmitieron. Es cierto. Mi hijo me ayuda mucho y me da muchos consejos de mercadeo. Mi hija está involucrada ya de por sí. A ella le encanta la pastelería. Como dije, es la 4ª generación. Ahora mismo ella me está sustituyendo para yo poder estar aquí. Yo me imagino que tú eres su asesora ahí ahora. O sea, van pasándolo. Bueno, pero tú sabes qué pasa, que ahora con tanta inteligencia artificial, uno no sabe, porque así mismo como yo tengo mi conocimiento, que yo tenía mi Google, era mi mamá. Claro, claro. Pero estos muchachos de ahora leen muchísimo y tienen también mucha información a la mano. O sea que ambas nos ayudamos muchísimo. Claro, y hay muchos cursos ya que tú puedes ver online o presenciales. Y antes no existía, por ejemplo, si aparecía una técnica nueva, teníamos que esperar, ver quién ofrecía ese curso para entonces poder tomarlo. Pero ya tú puedes tomar esos cursos online, puedes ver un video en YouTube. Antes no existía nada de eso. Cuando nosotros abrimos la pastelería, eso era... a pura práctica. Se están rompiendo las barreras de que los hombres no son pasteleros y ya vemos muchos casos de éxito de esos pasteleros que... Bueno, te cuento que nosotros somos un equipo, o sea, en Pastelería Rosario somos un equipo y mis mejores pasteleros han sido hombres. Sí. Mis mejores pasteleros han sido hombres. ¿Tú no piensas hacer algo diferente ahora con la pastelería? En vez de solamente la parte de boda. Sí, realmente a nosotros se dio de una manera, como dije, muy orgánica el tema de que nos encajaran como pasteles de boda. Igual nosotros hacemos para todo tipo de ocasión. Sí hacemos más bodas. Pero hacemos para todo tipo de ocasión. Y ahora próximamente vamos a lanzar una línea. Señores, primicia, espérense. Próximamente vamos a lanzar una línea que es una línea express en la que tú vas a poder pedir y ordenar tu pastel, no necesariamente de boda, pero sí ordenar un pastel de cumpleaños decorado, con una decoración X personalizado en menos de 24 horas. O sea que si se te olvidó tu pastel en la mañana, tú llamas y ya yo a las 2, 3 de la tarde te estoy entregando un pastel decorado, acorde para tu celebración. Eso es un palo porque uno se casa con las pastelerías. A veces tú dices que por más prisa que tú tengas y premura, tú, no, es que ahí que yo me lo quiero comprar. Es que realmente ya eso está pasando desde hace muchos años, que aunque nosotros tenemos un estándar de 3, 5 días antes para órdenes personalizadas, pero tenemos muchos clientes que son clientes fijos que
que uno ya se siente comprometido, son parte de la familia y tú no le puedes decir que no. Y por alguna razón se le pasó, se le olvidó o no iban a hacer nada y mira, Wendy, resuélveme como sea. Entonces ya eso de por sí estaba pasando y entonces estamos creando esto que ya próximamente sale. Ya ustedes saben, chicos, esto es una primicia de Wendy aquí. No, yo espero que todos lo ordenen. Wendy, yo quiero que tú le des un mensaje final a esta comunidad, a los novios que van a ver este podcast. Como un resumen general, me voy a casar, quiero ordenar mi pastel de bodas. ¿Cuáles son los pasos que debo de agotar puntualmente? Bueno, primeramente, yo lo que le voy a decir a los novios es que disfruten ese momento de planificación de su boda, que se involucren ambos, no solamente una sola parte. Me encanta ver cómo entre los novios van, hacen la degustación y pueden entre ellos mismos negociar los sabores, qué te gusta, qué no te gusta, los colores, esa parte. Pero también como parte para ya educarlos y saber qué deben de tener a la hora de ordenar el pastel, pues ya deben de tener la fecha, deben de tener cantidad de invitados aproximada, lugar y tener una inspiración o estilo de la boda. Igual, si esa cita es importante que el planner sea que la haga, porque hay una conversación y hay una coordinación que se da desde la pastelería con el planner o con el decorador, en la cual ya los novios llegan y ya está todo planchadito, todo ya está mucho mejor coordinado. Entonces, eso de mi parte entiendo que son la guía. Agradecerte a ti, Wendy, por este tiempo. Yo sé que mientras tú estás aquí, están tu equipo amasando ahí, poniendo relleno. Bueno, sí, gracias a Dios estamos un poco complicados este fin de semana, pero muy contentos de que nos hayas invitado. Gracias, Wendy. Señores, recuerden seguirnos en nuestra página web, weddings.seasons, visitar nuestras redes sociales, comentar, denle like, compartan estos episodios porque así seguimos trayendo tanta información bonita, valiosa, que usted conoce la parte humana de ese suplidor que con tanto amor va a darle ese servicio para ese día soñado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.